Ideamos, producimos, solucionamos y todo rapidito, ipso facto, ASAP, para ayer. Hoy, cuando proyectos a entregar, emails por contestar y agendas a rebosar rigen nuestros días, una urgencia sobresale frente a todas las demás, la urgencia de encontrar otra forma de comunicarnos. La búsqueda pasa por un acto de resistencia, darnos tiempo y espacio para escribir, leer y conversar. La palabra es una tecnología profundamente humana que lo abarca todo, emoción, corazón y tripas. Escribir es hablar de ayer, hoy y mañana, de lo que fue y lo que puede ser. Ven, pon tu parte, escribe con todo. Irse o quedarse. ¿Afecta el lugar? Truman Capote dicen que se fue a Palamos a terminar de escribir a sangre fría. La necesidad de ir al mar, al bosque, para ponernos a escribir una novela, a un jardín, incluso para tratar de entender, ¿no? Como que tenemos esa tendencia a recogernos, pero no a recogernos en el ruido, en la intemperie, ¿no? Hablábamos el otro día de Esquirol, sino recogernos en un lugar que ya de por sí está calmado. ¿Tú, Belén, qué piensas de eso, de esa manera de irte a un lugar calmado, ¿no? Porque en teoría entiendo que cuando hacemos eso es porque vinculamos que ahí está la calma, entonces ahí es donde voy a poder encontrar el momento para escribir. ¿Qué opinas de escribir desde esa especie de atalaya? Yo soy de Denia, un pueblito de mar, y más de una vez he experimentado esta sensación de ir al mar, entrar en el agua o estar en el agua y algo ha hecho clic adentro, ¿no? O de pronto salir a andar y en pleno caminar algo que estaba atascado hace clic. Y luego con el tiempo y tratando de entender qué pasa con todo eso y pensando un poco en o retando la narrativa que nos hemos contado de lo que significaba ser una persona creativa, encontré el trabajo de Rick Rubin, encontré mucha bibliografía en realidad que nos habla sobre ese acto de crear una manera de ser, ¿no? Del que habla Rick Rubin, que no sé si conoces la historia, pero muy brevemente a mí me gustó muchísimo la anécdota de ese momento en el que alguien se da cuenta que una idea está lista para nacer. Él llevaba madurando mucho esta cuestión de la creatividad como una manera de ser y estar en el mundo. Y va a su editor, él es productor musical, Johnny Cash, y su editor le dice, esta idea que tú tienes de libro es rarísima, Rick, yo creo que esto no va a funcionar, ¿no? Y él dice, no, no, es que yo siento que esta idea está lista para nacer y yo la quiero escribir como este punto de vista, ¿no? Y su editor le dice que no y él se va por su cuenta, dedica más de 5 años a escribirla y cuando termina y la tiene lista, va a su editor y le dice, esto era, ¿no? Y su editor le dice, wow, esto es increíble, lo tenemos que publicar. Y dice, yo ya lo sabía, ¿no? Como ese momento en el que él es una de las voces, junto a Jonathan Harris, las Do Lectures y tantos otros hoy en día, y probablemente en nuestros antepasados no muy lejanos, que reivindican esta idea de la comunión, ¿no? De que en realidad somos antenas que canalizamos ideas que están listas para nacer, pero esas ideas vienen de una fuente que está disponible ahí fuera y que tiene que ver con vivir escuchando y atento, ¿no? Qué importante eso, ¿no? Porque ahí en el papel del creador, a menudo, hay algo que entorpece esa apertura, ¿no? Y esa conexión con eso que está ahí y que tú tienes que canalizar, que es el ego, ¿no? Hay muchas veces que el ego, o sea, que sirve para muchas cosas y que le necesitamos, entorpece eso, porque se viste a veces de miedo o se viste de urgencia o se viste de protagonismo absoluto y se pone por delante de lo que está ahí para ti y como que acaba ahí haciendo un poquito de destrozo, ¿no? Y porque crear es un enorme acto de amor.
muchas veces lo pienso, y también de servicio, de, de conectar con algo que consideras valioso y que quizás está todavía en el inconsciente colectivo o todavía no se ha materializado, y que de pronto algo adentro te dice: esto habría que hacerlo realidad, esta idea, esta manera de ser o de hacer o de vestir o de relacionarse. Y creo que ese es el papel también de la innovación, ¿no? De abrir el espacio y intentar una y otra vez traducir eso bien. Campbell decía que un artista es alguien que conecta con una fuente, ¿no? Este mitólogo estadounidense que en el mundo de la literatura y de la mitología tanto impacto ha tenido, y él decía que si conectaba bien con la fuente y era capaz de traducir su innovación, hacía un arte que conectaba con el mainstream, ¿no? Pues Rosalía con Lux. Y decía: "Y si en su intento fracasa, se hace profesor de dibujo de literatura", ¿no? Y es, al margen del humor, y que creo que hay muchos profesores de literatura y de dibujo que son vocacionales en realidad, sí que hay algo como de acto de servicio, porque a veces en el primer intento no lo logras, pero es el amor por esa visión o por esa idea lo que te lleva a persistir. Sí, sí, luego también, o sea, ese amor tiene que ser un amor muy poderoso y un amor, yo le llamaría ágape, ¿no? En el sentido de que, y me voy ahora cuando hablabas de innovación, me voy a Rosalía, ¿no? Por ejemplo, claro, eres tú con eso que tú estás canalizando, pero también eres tú con los demás, con el resto del equipo, llevándoles a ese territorio por conquistar, ¿no? Y encima es algo que por defecto, como es una innovación, es un acto de fe, porque no existe todavía, es un pensamiento, es una idea. Entonces, qué importante, ¿no? Es el tener esa convicción, ese amor de que tú estás llamado a servir y que tu don es ese, que es el de atrapar esas ideas y canalizarlas y compartirlas con el mundo junto con un equipo que te ayuda a llevarlas a cabo. A veces también esas ideas no tienen por qué ser o no resultan nuevas. Muchas veces es el recordatorio de, También. ¿no? O sea, que creo que hay muchos debates también sobre cuando la gente se pregunta: "¿Pero esto es nuevo, no es nuevo, es innovador, no es innovador?". Y me encantaría añadir una tercera pregunta, que ¿es algo de valor que habíamos olvidado y está valiendo la pena recordar? Porque eso es también una dimensión de la creatividad regenerativa que es muy interesante, ¿no? Y y me da que pensar que a veces no necesariamente todo tiene que ser crear algo nuevo, sino también volver a recordarnos algo que era hermoso o valioso y Estaba ahí. habíamos dejado de escuchar. También esas antenas abiertas, ¿no? O esto que estás diciendo tú ahora, ¿no? De que es innovar, o sea, que no todo lo que canalizamos tiene que ser algo nuevo, o pueden ser ecos de cosas que ya estaban ahí, o también pueden ser cosas que necesitamos almacenar y que necesitamos poner en valor y traerlas al mundo, ¿no? Yo me iba mucho, que lo hablábamos el otro día, al mundo de los autorregistros, al mundo del trabajo con el archivo, a esa necesidad de esto que me está pasando o esto que estoy atravesando, necesito lanzarlo o contarlo, canalizarlo de alguna manera para los demás. O sea, no es algo que yo pueda contener por mí misma. Entiendo que va a haber veces, ¿no? que eso será porque necesitas sanar, y ahí pues ese ejercicio de creación a través de la escritura será un ejercicio casi terapéutico, aunque no sea algo terapéutico en el sentido que no tienes un terapeuta que te está guiando en el proceso, pero será para ti para repararte, o igual habrá veces en las que quieras incluso hacer un trabajo de honrar, un homenaje.
A mí me venía a la cabeza cuando te estaba diciendo esto, 2 casos, el de Joan Didion, con el libro del año del pensamiento mágico, ¿no? Ese trabajo de autorregistrar todo lo que ella estaba pasando ante la muerte de su marido, todo el luto, cómo pasó por todo aquello, ¿no? Y hay muchos autores y hay muchas obras, ¿no? que canalizan eso porque necesitan escribirlo para sobrevivir, y luego ese trabajo al final es un trabajo que ayuda a otros, ¿no? O luego el caso de querer generar un homenaje, una pieza maravillosa, como puede ser no sé si conoces un libro de una fotógrafa, que el libro se titula Living and Waving, y ella se llama Diana Dickeman, no sé si No, lo voy a pronunciar bien, pero es la historia de una chica que durante 21 años hizo todos los días una foto cuando se iba de casa de sus padres. Es ella, desde ya el coche, siempre es el mismo plano, y la madre diciéndole adiós. Bueno, primero los dos, el padre y la madre, y luego ya, claro, durante esos, creo que fueron 21 años, pues el padre falleció, se quedó solo la madre haciendo así, y bueno, el ejercicio tiene una increíble belleza, y al final es una poesía, ¿no? Porque total. estás ahí observando algo que a ti te está regalando el universo, y que tú has sabido recibir eso, ¿no? Esas antenas que han sabido captar el amor que hay detrás de un gesto tan cotidiano como es el me voy a trabajar, luego vuelvo, ¿no? Y que seguramente en muchos momentos ahí fuera en la puerta hubo muchos, o sea, en el proceso de crear, que pocas veces se ve lo que será el resultado final, ¿no? Ahí hay tantos momentos de volver a estar ahí, de volver a intentarlo, de seguir haciéndolo, en el que en realidad como que tú lo ves hasta, ¿no? Que me parece también muy invisible todo ese trabajo que hay detrás, que Total. luego coge todo su cuerpo y se convierte en un poema visual interminable. ¿Podrías describir un poco mejor también para las personas que tal vez no saben lo que es o nunca han interactuado con, cuando tú hablas de un archivo o cuando hablas de, ¿podrías describir un poco qué es, cómo funciona, en qué consiste? A mi modo de ver, archivo realmente es cualquier cosa, puede ser un objeto, puede ser una libreta en la que tú hayas escrito, puede ser un archivo fotográfico, ¿no? Cualquier cosa que sirve para documentar algo que hemos atravesado. Ese es el archivo. Sí que hay ahora mismo un movimiento que se les llama, a los recolectores de recuerdos se les llama archiveros, Ajá. y bueno, pues para que te hagas una idea de la magnitud de la importancia, ¿no?, que está cobrando hoy en día el trabajo con el archivo, se hacen quedadas para ir al rastro y para buscar, por ejemplo, fotos. En el rastro hay un montón de paraditas que venden fotos antiguas que se han encontrado por sitios, y de hecho hay casos, pues como el del libro de los Modlin de Paco Gómez, que nace de haberse encontrado unas fotos en la basura, y él reconstruyó toda la historia de una familia que son los Modlin, y es real. O sea, bueno, hay una parte que es ficción, pero hay una parte que es real, ¿no? El archivo realmente es algo que coge mucho peso en lo que somos, en lo que somos como cada uno, y en lo que somos como colectivo, y es algo que necesita ponerse en valor. Además, que no es solo lo obvio, o sea, podríamos decir, un museo es un gran archivador, ¿no? Pero ¿qué hay del archivo de la gente que va al museo? O sea, siempre hay como maneras de recolectar y de Mm, generar un archivo que te ayude a entender lo que fuimos en un tiempo pasado. O sea, es cómo estamos ante las cosas, y que haya alguien
que en ese momento tenga el cuidado, ¿no? Y se tome el tiempo de querer registrarlo, bien sea pues escribiéndolo, bien sea haciendo una foto, bien sea haciendo un cuadro, da igual. Me encanta esa idea. Imagínate, ¿no? Una habitación de hotel y de pronto haces un archivo de lo que los huéspedes fueron dejando a lo largo del tiempo en la 712. O no lo había pensado nunca y ese es, o el museo también, me parece claro, los visitantes, ¿no? Claro, Todo lo que los visitantes dejaron mientras iban a ver las obras de Picasso. Me encanta. luego también está está la idea de el archivo realmente es es la mano de obra con la que trabajamos todo el rato. O cuando haces un proyecto, qué bonito es documentar Claro. esa parte de documentar el proceso que luego es tan rica, ¿no? Incluso para crear, o sea, volviendo a lo que hablábamos de que es una innovación, ¿no? O sea, para crear, aunque tú te encuentres ante algo que realmente consideras que no existía, sí que existía, porque viene de cosas que ya existen, ¿no? Que aquí ya podemos entrar incluso en qué es original y qué no, ¿no? Pues el famoso caso de la obra de Richard Serra, que desapareció y se volvió a hacer la misma. O sea, entiendo que él, no he hablado con él ni tampoco tendríamos que documentarnos, ¿no? Pero entiendo que él, claro, para volver a hacer la obra tuvo que documentarse sobre cómo había hecho la anterior. O sea, al final hay el archivo creo que es vertebral a todo trabajo que ansíe, que anhele em, estar hecho con mano humana. Y que ahí hay un gozo también, hay un gozo implícito Sí. en estar en ese detalle, documentarlo, poner ahí la atención. Aprendiendo, ¿no? Sí, Porque hay como mucho aprendizaje cuando te pones a investigar, descubriendo, ¿no? Porque ya no solo descubriendo aquello que estás buscando, sino descubriendo desde un asombro, porque igual tú estabas buscando documentarte sobre un tema en concreto y resulta que en esa búsqueda encuentras otro tema y te acabas yendo hacia otro lado. sí. Justo el otro día estaba en una conversación que hablábamos sobre inteligencia artificial y este era uno de los temas que salían, ¿no? Claro, la inteligencia artificial tiene una cosa que es muy buena, pero que a la vez pues no lo es tanto, que es esa rapidez claro, ya te lo da todo hecho. Y nos perdemos este gozo del que tú hablas, ¿no? De buscar, de documentarte, enriquecerte, ¿no? Tú por dentro, te lo da todo hecho. Sí, también en ese dártelo todo hecho hay que preguntar y repreguntar, ¿no? Y cuántas veces, esto lo dicen también los clientes, ¿no? Que cuántas veces hubo que volver a hacer el mismo prompt reformulado hasta que Hasta realmente que fueron dio. llegando a ese lugar al que de alguna forma querían, ¿no? Em, yo creo que lo interesante también del archivo que comentas tiene mucho que ver con esa idea de la mirada, ¿no? De que las cosas no tienen un sentido per se. Muchas veces es nuestra mirada la que elige ir colocándolas como si fuera un pegamento, sabiendo de antemano que muchas veces la realidad no tiene sentido y también abrazar eso y aceptar las partes que van a quedar como en el aire o en puntos suspensivos o que no vamos a lograr conectar en el tiempo que nos gustaría o en el momento en el que nos gustaría y tenemos que dejarlas como en un reservado ahí, pues tal vez documentar procesos y hacer ese archivo del que tú hablas sirve para todo eso, ¿no? Pero al final eh, yo lo que noto mucho es que entre ese proceso del que tú hablas, que es minucioso, que es atento, que es cuidadoso, que está en el detalle, y los tiempos del día a día, hay realmente un salto, que es casi una cascada, que no sé cómo se salva, porque son dos tiempos muy diferentes.
el tiempo de la acción, del rendimiento, de la productividad, del llegar, entregar, conseguir, lograr, avanzar y toda esa energía, ¿no? Como del hacia adelante que convive o que necesita convivir con ese otro tiempo, ¿no? Que no sé si has vivido recientemente ese momento en LinkedIn, ¿no? De tengo el orgullo, el placer, el gozo, la suerte y todo suena igual, todo se parece, todo tiene un mismo formato, quizá porque no estamos haciendo archivo y entonces no llegamos a lugares que dices, qué bonito contar este proceso desde aquí, ¿no? Y tal vez eso tiene mucho que ver también con el oficio. Al final, eh, contamos todos todo el tiempo y quizá la única diferencia es que tratar de aprender este oficio y de aprenderlo cada día mejor o por lo menos intentarlo, es que hay como algunas condiciones, ¿no? Y una es desaparecer, realmente practicar la escucha y dejar de querer ponerte en medio, ¿no? De no, se está hablando de esto y estamos aquí para escuchar y no intervenir. Y la otra también como para realmente practicar esa mirada y conectar y decir, haciendo mucha documentación, haciendo mucho registro del que tú hablas, mucho archivo, al terminar decir, he aquí una posible manera de pegar estas piezas, ¿no? Sí, sí. Es que al hilo de esto que comentas, sí que hay un punto sintomático en las reuniones, y que creo que va por ahí con lo de los dos tiempos, ¿no? Que es yo no practico la escucha en una reunión, o sea, yo a lo que voy es a esperar a que tú dejes de hablar para yo decirte lo que yo ya sabía que quería decirte antes de que tú empezaras a hablar. Y creo que ese gran problema, porque es un problema, porque al final realmente no hay un trabajo en equipo a menudo. O sea, no digo que esto sea la práctica habitual, pero sí que creo que es mucho más habitual de lo que debería ser. Em, Ahí hay una pérdida muy grande de oportunidad en esa falta de escucha, y creo que eso te lo da efectivamente el trabajo con el archivo, porque cuando tú te has tomado el tiempo de entrar en profundidad en algo, como que lo honras más, como que lo respetas más. Y cuando hay un trabajo en equipo donde todo el equipo está metido en esa búsqueda, efectivamente, o sea, voy como anclando lo que acabas de decir porque lo voy pensando y digo, es verdad, claro, en el momento en el que tú estás con eso encima de la mesa y con eso presente y con ese trabajo de arqueología casi, te quitas de en medio, porque lo que es importante no es lo que, no eres tú, es explicar, ¿no? Exponer eso que estás encontrando, y a partir de ahí sucede esa magia de que entre todos vamos construyendo algo. Sí, y ese poder que tienen las palabras también de dejarlas ser, ¿no? Tantas veces es como, de broma nos gusta decir, ¿no? Que si las palabras pudieran harían un Me Too, ¿no? De por favor, dejad de usarnos en todos estos informes, PowerPoints y lugares sin demasiada, si- ¿no? Como Gravedad, sin y respeto importancia, por sí, la sí. palabra, decir cuál es la palabra precisa aquí o qué es lo que esta situación está queriendo decir, no que yo quiero que diga, sino qué está aconteciendo aquí, ¿no? Y tal vez lo que decías el otro día de Esquirol, de buscar esas verdades en el día a día que están ahí y nos esperan, tiene mucho que ver con empezar a nombrar las cosas por su nombre. Y eso también lleva un tiempo, porque a la realidad hay que escucharla lo suficiente como para también ir entendiendo lo que de verdad nos quiere decir. Y eh, me parece también que escuchándote antes, fíjate, ¿no? Yo no sabía tanto del archivo y ese poder preguntar, ¿no? Ese también, hoy parece que si uno pregunta es deberíamos saberlo todo y es bueno o no. A lo mejor alguien tiene una relación súper extensa con los archivos y de pronto alguien no. Y volvernos a acostumbrar también a poder preguntar desde la ignorancia atrevida. Disculpa, no sé lo que es. ¿Me lo puedes explicar un poco mejor?
totalmente. Entonces esa mezcla de que parece que todo hemos de saberlo, con esa otra mezcla de estar en realidad no estar escuchando, sino o la diferencia de conversar, ¿verdad? Porque conversas para llegar a un sitio que no es ni el tuyo ni el mío, es un lugar nuevo. Y eso se pierde cuando en realidad hacemos un monólogo y estamos más en el bloque que queremos colocar. Y eso, yo creo que es algo que tiene mucho que ver con que hemos perdido, el pulso a la sin ser yo muy fan de escribir por WhatsApp, pero antes de las notas de voz escribíamos por WhatsApp. Pero es que ahora ya, esos monólogos de los que hablas, ¿no? Suceden, todo el rato, porque, mandas una nota de voz, puedes poder volver a escucharte, si no te gusta cómo ha quedado, la borras o no la envías, te vuelves a grabar, bueno, o sea, hay como una tendencia, ¿no? Incluso entrando en redes sociales, los algoritmos, ¿no? Que solo te enseñan aquello que tú quieres ver. Entonces, claro, esa capacidad de conversar, de estar con el otro, de construir, es difícil que sigamos aprendiendo, que mejoremos en el arte de la conversación. Sí, este Es verano leí un ensayo que me gustó un montón, Amistad de Vergareche y Sigman, y hay un punto, creo que es Marta Peirano, no lo recuerdo ahora exactamente, pero creo que ella habla de lo que nos pasa cuando interactuamos por pantalla todo el rato, y es que perdemos el ejercicio de la fricción que te da el cara a cara, ¿no? Y creo que también en las reuniones y cuando estamos comunicando con otros, volvemos a ese escenario donde el cuerpo es el 80% de la comunicación. Y tú estás aquí y yo te veo la cara, la mirada, puedo sentir bueno, te siento, ¿no? Te escucho, tu lenguaje la corporal. energía, Claro, y entonces todo eso, cuando estás detrás de una pantalla no lo ves. no, Y por otro lado, en esta nueva interacción que hemos descubierto de yo te mando una nota de voz, tú me mandas otra nota de voz, se genera siempre una distancia de protección, ¿no? Y y creo que tiene que ver con, quizá por eso este deseo emergente tan potente de volver a encontrarnos, a decir, no es que quiero estar en un bar y no, o sea, y poder improvisar o estar en un lugar con más personas y en tiempo real volver a sentir lo que significa, no sé, sonrojarse, que otra persona, no sé, la mirada, todo esto que es un 80%, ¿verdad? sí, sí, es que es otra manera de relacionarse y por otro lado es otra manera de vivir la experiencia humana, en realidad. O sea, si te pones a pensarlo con gravedad y con la importancia que tiene, claro, o sea, desarrollamos otras habilidades en la pantalla, ¿no? Y perdemos mucha información, aprendo a mirarte distinto, ¿no? Porque lo que tú dices, al final aquí estamos nosotras y nos estamos mirando a los ojos y estamos notando una energía y cuando tú estás viendo a la otra persona en una pantalla, pues la lees distinto, o sea, al final encuentras la manera de saber cómo está, ¿no? Y de ver si está cómoda, si no está cómoda, si está nerviosa, sabes si tiene el móvil cerca porque ves que mira así, bueno, ya vas aprendiendo, ¿no? A leer, pero es otra manera de ser humanos realmente. No sé si necesitamos todo este cuerpo para estar detrás de una pantalla o no. Hay un psicólogo estadounidense, Stephen Gilligan, que es uno de los pioneros de la creatividad regenerativa, que dice que somos un cerebro así de pequeño en un cuerpo así de grande por una razón muy importante para nuestra especie, ¿no? Y cuando lo dijo, es verdad que te pone a pensar si realmente fuera lo primordial o sea, tenemos este cuerpo por una razón de especie. Y estoy súper de acuerdo contigo en que quizá ha llegado el momento de volver a encarnar, sobre todo como a no ser tan literales, porque quizá lo que le ha pasado a la palabra es que hemos abusado de ella para tratar de contar un montón de cosas por escrito que no se cuentan. Hay cosas que no se ponen por escrito, no se puede, no se logra,
y además no es el lugar. Y, y esa distinción quizá es la que nos permite también disfrutar de la comunicación, de volver a entender lo que es una mirada, lo que es un gesto, lo que es un silencio y lo que necesita una palabra, ¿no? Mm.